Soy Mar y te doy la bienvenida a este videoanálisis y speed painting de la película Call Me By Your Name, en parte para celebrar su llegada al catálogo de Netflix y para brindar un acercamiento diferente a esta bella película. Antes de empezar, te invito a seguirme en mis redes sociales, y si te gusta el video y tienes un alma caritativa, te invito a dar una vuelta por mi Patreon para conseguir contenido exclusivo como la ilustración de este video en la máxima calidad, un video en donde explico a detalle los materiales y el proceso de esta ilustración, y un video extra de esta pintura junto a su archivo de descarga. Este es el índice de lo que se tratará en el video, por si te interesa un punto en específico. Y sin más por el momento, empecemos. Call Me By Your Name, o Llámame por tu nombre, es una película del año 2017 dirigida por el italiano Luca Guadagnino, director que posteriormente dirigiría el remake de Suspiria y la serie We Are Who We Are de Amazon, además de haber hecho la trilogía del deseo, conformada por Io sono l'amore, A Bigger Splash y la película que nos reúne hoy. Se trata de una adaptación de una novela que lleva por el nombre el mismo título, escrita por Andrea Simon y publicada en el 2007. La película está protagonizada por el joven actor Timothée Chalamet y Armie Hammer. La música tiene colaboración con el cantante Sufjan Stevens, y al igual que en otras películas, la elección de canciones es de la mano del mismo Guadagnino. La historia nos cuenta las vacaciones de un joven de 17 años llamado Elio, en algún lugar de Italia, durante el verano de 1981, y al igual que todos los años, sus papás son los anfitriones de algún universitario para lo que podríamos llamar una residencia, quien vivirá y se relacionará con la familia durante algunos meses, pero a diferencia de otras ocasiones, el visitante de este año, Oliver, un americano de 27 años, entablará una relación muy especial con Elio, mostrándole lo bello que es amar, pero también lo doloroso que es perderlo. Antes de empezar, hay que aclarar que la película narra la historia de personajes muy cultos, que hablan por lo menos 3 idiomas, saben de historia y de arte. Sus vacaciones consisten en disfrutar del verano y sus paisajes, además de ser bastante atractivos físicamente. Esto trabaja en función de una cualidad específica que más adelante explicaré, pero que es importante mencionar ahora porque puede llegar a percibirse como idealizada, muy perfecta y sin mayores conflictos, cosa que en ocasiones termina por no conectar con mucha gente. Aclarado esto, podemos entrar de lleno a lo interesante. Primero, la fotografía. La película, al tratarse en algún lugar de Italia durante el verano, nos muestra paisajes idílicos, con árboles y prados verdes. La paleta de colores es bastante emotiva en el sentido que emplea a veces los colores y los ángulos para ejemplificar el punto de vista o la emoción de los personajes, en su mayoría el de Elio. Aprovecha en partes tomas abiertas para ubicar y dar un contexto al espectador, haciéndolo sentir dentro de ese jardín del Edén. En otras ocasiones, se acerca a los personajes para enfatizar emociones o dejar que los actores hablen con sus gestos y miradas, como cuando Oliver se encuentra confundido con la reacción de Elio o cuando Elio se da cuenta de la inminente partida, e inclusive muestra espacios vacíos dentro de la casa misma o lugares importantes. Si bien no es una propuesta tan arriesgada con sus ángulos o hasta los movimientos de cámara, lo cierto es que tampoco es que lo necesite. El juego de los reflejos, los diferentes planos de cercanía para generar profundidad o el uso del enfoque en los objetos son bastante acertados. Por ejemplo, al inicio de la película, cuando llega Oliver, Elio lo mira desde arriba y la cámara nos hace presente ello. Lo ve lejano e indiferente, un usurpador, un visitante más durante otro verano más. En cambio Marcia, casi como una premonición, se siente preocupada por la llegada de quien tomaría su lugar, y el ligero movimiento que tiene la cámara cuando se levanta nos presenta lo que sucederá. Sacudirá la vida de Elio y consecuentemente la de Marcia. Un elemento muy importante dentro de la película es el de la iluminación, que insiste en ser sensual y bella, igual que las esculturas que nos muestran al inicio con los créditos. En muchas ocasiones, la luz se cuela por las ventanas y cae suavemente sobre los cuerpos, acentuando sombras muy esfumadas. Las transiciones de la luz hacia las sombras son muy tenues. En su mayoría, este tipo de luz se hace presente dentro de la casa y probablemente para evocar más la intención de intimidad. En cambio, el exterior muestra una luz calurosa y dura por el mismo sol veraniego. Detalles como cuando Elio busca a Oliver y le pregunta a sus padres, se siente cierto agobio y tristeza. Incluso, en la tan aclamada escena del durazno, la luz pasa de ser algo sensual a algo melancólico. Inclusive, en la escena dedicada a Oliver, cuando se posa en la ventana de la habitación de la universidad, hay mucha oscuridad, y apenas podemos distinguir la silueta finamente contorneada por la luz, un duelo de partida. La música es un elemento mucho más sutil.
En parte expresa el estado anímico de Elio, como cuando toca el piano para Oliver y las primeras veces toca de forma efusiva, gestual y hasta impaciente. O cuando lo visitan sus tíos y se encuentra tocando una canción muy relajadamente, pero cuando ve a Oliver llegar y subir las escaleras, al final de la pieza las notas se levantan y terminan con nerviosismo. Un ejemplo mucho más sencillo es nuevamente cuando el joven espera y pregunta por su amado, suena Future Devices, y cuando Oliver llega como si nada y cierra la puerta, las notas del piano saltan, enojadas y decepcionadas. Aunque el uso del silencio o el sonido ambiental también no es un elemento que se usa, se emplea para muy contadas escenas, como cuando la mamá de Elio lee un libro en alemán usándolo como excusa para hacerle saber a su hijo que hay que hablar y expresar lo que uno siente por las personas, y que tiene la confianza de hablar con ellos de cualquier cosa. O la hermosa escena del final de la película, cuando su papá habla con Elio acerca de la experiencia que tuvo con Oliver y de lo que siente en ese momento. El sonido de la lluvia sin música ayuda a construir una atmósfera seria. Un elemento que se compone de todo lo anteriormente dicho es el montaje. Es muy bien conocido que el orden de los elementos en una película constituye un significado y una intención del autor, porque al igual que la pintura o la música, los componentes de las obras no están ahí por mera suerte o por azar. En otras palabras, pone de lugar a dos imágenes o sonidos entre sí para explicar lo que el director quiere dar a entender, como cuando coloca la imagen de Oliver debajo del agua mientras Elio lo mira, justo después de que le da un texto que aparentemente no tiene sentido para ninguno de los dos. Y más adelante nos muestra la escultura griega surgir del agua. En una interpretación muy personal, lo que nos quiere dar a entender Guadagnino es que cuando observa Elio a Oliver sumergido, es porque sabe que le interesa, pero no sabe cómo acercarse o expresar lo que quiere, o sus intenciones, y por ello lo ve lejano y fuera de sus posibilidades. En cambio, cuando la escultura se revela es justamente posterior a su tregua, cuando comienzan a llevarse mejor, llegando a estar muy cercano de ese sujeto bello y sensual, que despertará en él tanto el deseo como el cariño. O si regresamos a la escena de la ventana de la universidad cuando Oliver se va, la cámara nos muestra su preocupación y angustia, seguida de escenas pasadas en colores rojizos y naranjas. Ateniéndonos a la teoría del color, significarían peligro. Tal vez nos quiere indicar que Oliver sabe el dolor por el que pasará Elio y lo que significarán esos recuerdos. Finalmente, es un elemento que va muy de la mano del montaje, la actuación. Es bastante interesante ver las escenas en las que tanto Timothy como Armie dejan ver la química que tienen ambos, que se siente bastante real a partir de pequeños gestos y miradas. Sin embargo, el que a mi parecer deslumbra, y porque la película se enfoca en él, es Chalamet. Desde el primer desayuno en el que está Oliver, se puede percibir el hastío que tiene el joven por el americano, hasta el abrazo en la estación del tren cuando no lo quiere soltar, o el derrumbe del joven cuando habla por teléfono con su mamá y le pide que vaya por él, o inclusive en la incomodidad al inicio de la plática con su papá. Explicando un poco los elementos técnicos y sus recursos, me gustaría hacer hincapié en ciertos elementos muy puntuales de la película e interpretaciones personales. El primero de ellos es el papel semántico de la estética, o lo que yo llamo la belleza de un recuerdo. Como le explicara Fernanda Solorzano de Letras Libres, en las otras películas de la trilogía del deseo, toda esa belleza y majestuosidad se ve compensada por la tragedia y la muerte. En cambio, aquí parece que el despojo del amor no es suficiente como para equilibrar tanta belleza y sensualidad. Esto se debe a que la película se presenta como un recuerdo, el recuerdo del primer amor. Ese primer amor siempre conlleva varias crisis, confrontaciones y cuestionamientos que terminan por exponer y hacer crecer a cada uno. Presenta una serie de incógnitas en cuanto a cómo es que perciben los demás a uno mismo y cómo es que se quiere ser percibido. Despierta emociones tan intensas que uno no sabe cómo manejar, como la preocupación o la euforia. Sin embargo, hay algo muy particular en ese primer acercamiento al amor que termina por marcar a las personas, ya sea para bien o no, y es el deseo. Como anteriormente dije, Call Me By Your Name forma parte de esta trilogía. Estas películas son conducidas por justamente la idea del deseo, aquel que despierta bajo diferentes circunstancias y que la acción de dejar ser o negar dicho deseo conlleva ciertas consecuencias. En el caso de las dos primeras, significaría una tragedia. Las tres narran cómo los personajes se niegan en primera instancia a cumplir dicho deseo, ya que se encuentra fuera de sus límites. Tanto a Bigger Splash como Yo Sono el Amore, los personajes terminan por cumplir ese anhelo a pesar de las consecuencias que estas acciones generan. Sin embargo, esta película me parece se va por otra vía, no tanto por la tragedia en sí de las consecuencias dentro del contexto o el entorno de los personajes,
sino que esa tragedia es una consecuencia directa, interna e innegable. Y es en este sentido de la pérdida y el dolor del primer enamoramiento en el que yo creo que la película encuentra su lugar, y la razón por la cual conecta con tantas personas. Ya no solo por personas gays o bisexuales, sino que es tan genuino el retrato del despojo que termina por mostrar una situación por la que todos hemos pasado y volveremos a pasar, pero que por ello no significa negarnos a los demás. Las cosas son así y así hay que vivirlas. Esto queda muy bien expresado en el diálogo del papá cuando le dice: si bien no es algo en lo que acentúe demasiado Guadagnino, es cierto que torna interesante el papel que juegan las tomas y los momentos en los que se muestran los espacios de la casa completamente solos, ya sea el patio, las habitaciones, el baño o la cocina, ya que, y de manera totalmente personal, me resulta conmovedor estos espacios totalmente deshabitados, lugares que son testigos de lo que los personajes viven y dicen, que nos han acostumbrado a ellos a través de la misma película, ya sea por la mamá, el papá, Elio u Oliver, o quien sea. Siempre se encontraba alguien ahí, y el que no estén las personas, pero sí los objetos, de forma intacta, pareciera como si el tiempo no hubiese pasado, como dentro de un sueño. Además de emplear la iluminación de la tarde, ya cuando el sol se está yendo, o recién se ha ocultado, o inclusive como si estuviese nublado. Una iluminación y una sombra muy tenue, una atmósfera que encuentro muy similar al trabajo de Terrence Malick, y que me resulta íntima, interior, y no real. Además de que la importancia del mismo espacio y de sus transformaciones resultan importantes tanto para generar un contexto temporal y que el espectador se ubique dentro del momento de la película, sirve también como testigo que retrata en sí lo bello del verano y el florecer de la juventud, donde es un desbordar de emociones como lo vemos en los ríos, que más adelante hablaré de ellos, pero que después pasan a ser paisajes gélidos, nibios y hasta lejanos, porque al final de la película aquel espacio en el que los personajes se encontraban totalmente envueltos se ha quedado afuera. Elio les ha cerrado la puerta, y tal vez, con un esfuerzo de aferrarse a ese recuerdo, se acerca el calor de la chimenea. El ambiente y la casa no cambian, pero sí lo hace nuestra percepción a partir de nuestras experiencias vividas en ese determinado lugar, y es algo con lo que finalmente Elio tendrá que vivir. Quizás es el punto en el que menos relación llega a tener con la película, pero me parece importante aprovechar la ocasión, y se cimienta principalmente en las actuaciones y las interacciones, y el mismo retrato de lo cotidiano. Me parece interesante ver la manera en la que Timothée Chalamet improvisa escenas o momentos que en su conjunto le dan verosimilitud a la película, y que aportan a que nos resulte cercana. Inclusive la escena que veo como un pequeño gesto a la simplicidad de la vida es cuando van a pedir un vaso de agua a una señora, y ella se encuentra sentada haciendo lo suyo, en un modo muy tranquilo. Llegará a ser totalmente arbitrario decir que me recuerda en parte al neorrealismo italiano, o inclusive si nos vamos más atrás, hacia las vanguardias del naturalismo en la pintura, que si bien no podrá ver tanto de una manera visual o referencial en forma, sí lo hace de forma sustancial, abogando por la vida en el campo, que habría que mencionar si resulta muy poco dentro de la película. En un tiempo en el que las grandes producciones saturan de espectacularidad y fantasía, que si bien en sí mismas no significan algo negativo, estar condicionados a tanta saturación de Hollywood llega a sofocar, y estas pequeñas escenas resultan conmovedoras en sus sencillas. Como lo anunciaba anteriormente, un elemento que me resulta interesante y que encuentro intencionado en su presencia es la del agua. Más específicamente,
los cambios que presentan las manifestaciones del agua en la película y su correlación con el estado anímico de Helio. Primeramente, habría que tratar el fragmento de Heráclito de Éfeso acerca del estado cambiante de las cosas. En los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Como lo plantea el filósofo griego y como se ha explicado a lo largo del tiempo posterior a su vida, la célebre frase hace referencia a que las cosas se encuentran en un constante cambio y que ese cambio constituye parte del ser de las cosas. Nada puede permanecer siempre igual, inclusive los recuerdos, y me atrevería a mencionar que esos cambios en las cosas no solo las cambian a ellas, sino que a nosotros también, porque mantenemos contacto, y por más mínimo que sea el cambio, terminará por tener un efecto. Es bastante acertada la metáfora del agua como el cambio en sí mismo, y es en parte por las cualidades físicas del agua. Casi nada puede contenerlo, ya que siempre encuentra la manera de salir, siempre encuentra su camino, y si se llegase a quedar estancada, se pudriría. Y es en este punto donde veo la intencionalidad que Guadagnino da constantemente al agua dentro de la película, porque al inicio, y en gran parte de la cinta, vemos ríos, fuentes, no sé si decirles piscinas o piletas, inclusive el mar, fuentes de agua que se perciben como tranquilas y amenas, como Helio, descubriendo poco a poco las emociones que tiene por Oliver. Poco a poco su presencia se desborda, hasta llegar a su punto máximo cuando se van de viaje, completamente solos y libres de expresarse su amor sin los limitantes que los padres o la misma sociedad les podría significar, representado en la imponente cascada. Al final de la película, y en relación con los lugares y sus cambios, está el estado del agua más estático, el hielo y la nieve. Vemos el mismo río, pero totalmente congelado. Vemos los copos caer, y también nos muestran una manta blanca compuesta por la nieve. Y aquí es donde la plática con su papá tiene significado. Le explica que si se aferra al dolor y silencia lo que siente, terminará por romperse. Al igual que si retiene el agua mucho tiempo, se pudrirá. En ese momento, debe sentirlo, debe reconocerlo, y retenerlo en parte para aprender de él, porque es natural, y paulatinamente Helio volverá a amar. Así como el agua volverá a fluir y seguirá su curso durante el verano, para luego congelarse en invierno, y así en un ciclo. Finalmente, y a manera de clausura, quisiera decir que el éxito de la película no recae en el mero hecho de que haya sido nominada a los Oscar, o a los Globos de Oro, o a los premios BAFTA, o simplemente es una historia de dos personajes homosexuales que se quieren, sino que consigue expresar la emoción del enamoramiento y del despojo, acompañada de su dolor, de tal modo que no condiciona al espectador a interpolarse entre un romance gay o hetero, sino que despierta genuina empatía por los personajes, por emociones cuando él espera que llegue la noche, o entender la incomodidad y diversión cuando Oliver va a probar el durazno. Es decir, retrata muy bien lo que todos hemos experimentado, y volveremos a experimentar. Bueno, esto sería todo, y les agradecería si comparten este video o por lo menos dejan su like aquí abajo. Los invito a comentarme qué les pareció la película, si están de acuerdo o no y por qué. Les recuerdo que si quieren ver más este tipo de contenido se pueden suscribir y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba el siguiente video. ¡Hasta pronto!